Entonces, cuando yo destetado, viene el postdestete, pero antes de esta placa, a mí me gustaría decirles también algo que no está escrito, pero quiero decirles y que tomen mucha atención. Estoy tomando agua. ¿Cuándo voy a descartar las hembras? ¿Recuerdan que hemos hablado de descarte del padrillo? Cuando se tornaba agresivo, cuando los cuartos traseros ya no le respondían, ¿no es cierto? Una hembra es destetada cuando repite el celo y no queda preñada, digamos. Cuando una hembra aborta frecuentemente. Esas son candidatas a ser sacadas del plantel. Eh, es decir, que aquella hembra que repite el celo por tercera vez, esa hembra tiene que salir. Hembras con problemas físicos o patológicos que comprometan la producción y por supuesto una hembra vieja. ¿Cuándo es vieja? Ya tuvo más de 6 partos, es decir que allí ya está perdiendo la productividad que necesitamos en el establecimiento. El periodo de tiempo, ese intervalo entre destete y servicio, tiene que ser, para que seamos eficientes y podamos llegar a 2.4, 2.5 partos al año por hembra, tenemos que acortar lo más que podamos. Entre 3 a 10 días es el tiempo que va a transcurrir para que la cerda reciba un nuevo servicio. ¿Cómo adelantamos o cómo acortamos esa brecha, ¿no? Entre 3 y 10 días? Con la presencia del padrillo, pasando cerca de ella entre 15 a 20 minutos, 2 veces por día. Si vemos que están demorándose el celo, realicemos alguna de las prácticas que ya lo hablamos, ¿no es cierto? Intercambiar lotes, hembras de lote, reagrupar lotes entre hembras que no se conocen para que produzca un estrés entre ellas o un estrés alimenticio, es decir, cortarle la comida o darle en el mínimo, por lo menos durante 3 días y ahí se nos va a presentar el celo en la hembra. O por lo menos se van a cortar los días que está sin entrar en celo. Entonces, todo esto lo que estamos hablando, chicos, tiende, ahora vemos la placa de objetivos de la producción, tiende a mejorar la productividad. Es decir, que aquí lo que estamos hablando de números, estamos hablando de plata, estamos hablando de eficiencia en la producción, ya sea producción propia o producción de un tercero, que yo, o como cuando digo yo, me refiero al técnico que está contratado para que la explotación sea lo más eficiente posible, sin alterar el medio ambiente, que sea sustentable en el tiempo, todo lo que ustedes quieran. Pero llega a fin de mes, el productor o quien nos contrata eh, va a hacer los números, cuánto salió de dinero, cuánto entra de dinero. Y el balance tiene que ser positivo para que podamos seguir manteniendo el nivel de producción con el cual estaba diseñado ese establecimiento. Ustedes fíjense, ahí hablamos de objetivos mínimo y potencial. Cuando hablamos de potencial, es hacia donde tenemos que ir, ¿no es cierto? Nosotros estamos hablando de una vida productiva de la madre
de 2 años y medio. La verdad que la mayoría de los productores se extienden un poquito más. Siempre hay que mantener atento y siempre realizando los registros. ¿eh? A veces esto, que es muy matemático, eh, podemos mover un poquito la cifra, ¿no es cierto? Partos al año de 2,25 a 2,50. Bueno, ¿cómo llego a esto? Como aplicando la formulita que dijimos, ¿no es cierto? Acortando la lactancia, acortando el tiempo que está seca. Lechones nacidos vivos por parto, ¿no es cierto? Estamos hablando de que mejorando aún más las instalaciones, mejorando aún más la atención, podemos subir el número de lechones nacidos vivos, como así también podemos bajar la mortalidad en la maternidad cuando regulamos mejor la temperatura, cuando regulamos el buen funcionamiento de la luz que les va a dar calor. Por otro lado, los lechones destetados por cerda y por año eh, va a ser, digamos, este, incrementada cuando reducimos la mortalidad, por supuesto. Total de destetados por cerda, mortalidad de destete al sacrificio, mortalidad del destete al sacrificio, 2,5 a 2 animales. O sea que muy poco porcentaje de muertes hay una vez que yo ya lo saqué de la lactancia, si es que mantengo un plan sanitario acorde a las necesidades del animal. Animales terminados en años por cerda, kilogramo de carne producido por hembra. Si nosotros multiplicamos 21,8 por 110 nos va a dar 2.400. Si multiplicamos 26 animales por año por cerda nos va a dar 2.900 kilos. Ese es el kilo faenado, perdón, vivo. Ahora, si nosotros calculamos en kilogramos de carne magra, que es el 49% es magro sin grasa, vamos a tener, acuérdense las cifras que tenemos aquí, acuérdense que el productor es castigado o premiado de acuerdo a la cantidad de grasa que tiene el cerdo, ¿no? Hoy en día se paga la carne magra. Y el índice de transformación, ¿qué quiere decir esto? Yo lo que tengo que tender a que comiendo la menor cantidad posible de alimento me produzca 1 kilo de carne. ¿eh? Es decir, de 3 kilogramos para 1 kilo de carne, vamos a intentar llegar, vamos a ponernos como objetivo 2,8 kilos para la obtención de 1 kilo de carne. ¿Estamos? Bueno, el librito que les sigo y les vuelvo a recomendar es el de producción porcina en la Argentina, manejo de los cerdos. Escrito por colegas, investigadores y muy trabajadores de las universidades nacionales de Rosario y de Río Cuarto. Bueno, hasta aquí llegamos y gracias por estar presentes y escuchar esta clase.